Hay otra frase en latín que al traducirla ¿Y el es latón? mordida de Aquí perro. hay latón. Estaba hablando para ver si te pasaba. Cane. No sé qué. El latín y latón, mira. Resulta, ¿Tú te vas por el latón? yo por latón. Échame el latón a mí también. No es lo mío, ¿eh? Buenas noches, queridos amigos. Un programa más de La Pirinola. Estamos muy contentos otra vez de reunirnos aquí a seguir haciendo nuestro ejercicio de participación ciudadana en una noche que parece tarde, en una tarde que casi se va a hacer noche, con calor. Aquí los muchachos de la 4T vienen, ya saben, en sus chorcitos, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos un tema muy padre. Buenas noches a nuestros amigos, los hermanitos Buenas Lira, noches, hermano. doctor Cascabel. ¿Qué les Hola, parece, buenas noches. muchachos, que hablemos del tema de la libertad de expresión o la propaganda? Es un título que ha escogido el doctor Cascabel. Nos va a poner un punto de debate o de opinión. Espero que sea corto. Y de ahí nos arrancamos a platicar al respecto del tema. ¿Te parece, mi hermano? Ya lo acotaste. No es Ya cierto. me limitó a No es decir cierto, nada. no, Libertad de expresión. no es cierto, mi querido. Hablando de libertad de expresión. Aquí no hay censura para nadie. Adelante, mi querido doctor. Bien, bueno, creo que el tema puede comenzar haciendo una referencia histórica y también una ética. En la histórica, bueno, habría que señalar que hay momentos que parecen parteaguas. Por ejemplo, la transición política que se da en México en el año 2000, con Martita Sagún llegando al poder, y la consolidación del Internet. ¿Se enojó aquel, eh? ¿Por qué te enojas, Moreno, no? no. Perdón, Vicente Fox. Vicente Fox era el presidente, es cierto, perdóname. A partir de ahí hay un momento en el que cambian las reglas del juego. Y bueno, creo que también hoy en día podemos hablar de otro momento de consolidación, pero ya no del Internet, sino de las redes sociales, que sería otro momento clave. Y en la parte ética, creo que es importante señalar que hay, desde luego, la posibilidad de que todo el mundo exprese lo que le dé la gana, solo que tiene responsabilidad. Y el rol que desempeña cada persona en la sociedad le asigna diferentes responsabilidades, como por ejemplo el caso de los periodistas, que va a ser un asunto central en este tema. Los periodistas, en tanto se están comportando como tal, es decir, cuando se asumen como reporteros o como analistas, sí tienen obligaciones respecto de su proceder, porque hay códigos éticos una vez que te estás colocando en esa posición, como por ejemplo, hablar con verdad y hablar desde una visión del bienestar general, no de tus propios intereses ni de alguien más a quien tú quieras beneficiar, ¿no? Entonces, bueno, podemos comenzar refiriéndonos a los cambios a través de la historia. ¿Cómo opera, por ejemplo, este primer cambio de un partido hegemónico que desde luego que ejerce un control profundo en los medios de comunicación a través de diversos mecanismos que incluso ya hemos platicado en este programa, y cómo comienza esa liberación? Yo creo que opera por los cambios en la tecnología, pero también porque el propio régimen cambia y los nuevos dirigentes políticos nacionales están en una postura diferente. Ni siquiera tienen la misma cultura que los previos, ¿no? A pesar, por ejemplo, Todo es culpa del maldito neoliberalismo. Eso lo dijiste tú, ¿eh? Eso lo dijiste tú. Es Yo de expresión, ¿no? sí. Ahora sí que tú asume tu responsabilidad. Pero, mira, yo creo que cuando tú dices que hay una hegemonía de la comunicación, que es cuando el PRI posrevolucionario se consolida, digamos, hasta 1970, probablemente un poco más, es claro que es nula la libertad de expresión. O sea, sí hay, pero todo pasa. Es simulada, ¿no? Todo pasa por la aprobación de las personas que están en el poder, ¿no? Y también, sí, sin yo saber decir exactamente que hay dinero por medio, pero eso es sabido, es realmente valores entendidos. Les dan negocio a cambio
de que digas pues lo que yo quiero que digas. Mira, y por ahí abre hay algún espacio de comunicación, ¿no? Para Una pequeña solidificar crítica. lo que dices tú, el medio de comunicación más fuerte de esos tiempos, que era Televisa, con el Tigre Azcárraga a la cabeza, dice, nosotros somos un soldado del PRI, para acabar pronto. O sea, no hablemos de que necesitamos pruebas de que se le entregue recursos o apoyos, lo que tú quieras. Él mismo se manifestó. Bueno, pero el punto era la censura respecto de alguien más, ¿no? Ellos tenían su propio medio, que era el medio más grande, en cochupo con el empresario más grande, y a partir de otorgarle privilegios que ya sabemos, entonces ese medio de comunicación dirá siempre lo que quiera oír el gobernante en turno, que ese turno duró 70 años, sin ninguna posibilidad de atacarlos o de picarles las costillas un poquito. Pero hubo quien. O le pican poquito. Pero ¿no? hubo quien. Y había Moneros, ya había Héctor Lechuga, había este tipo. Y son claramente censurados, expresamente censurados. Los meten a la cárcel. Héctor Lechuga dijo, a mí me habló Manuel Bartlett y me dijo, no vas a volver nunca jamás en el periodo de Miguel de la Madrid a salir. Y dice, me cepillaron 6 años. ¿No? Estoy hablando de un poco también de la sátira, que vamos a ir un poco al rato hacia allá. Para hay un caso igualmente paradigmático, probablemente más sonado, porque obviamente las dimensiones son distintas. Excelsior de Julio Scherer. Sí, de acuerdo. ¿No? O sea, caput es degollado la dirigencia de ese medio, ¿no? Sí. Y nace proceso. Claro, nace proceso. Al respecto de cómo se escucha, ¿no? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo que es en este periodo, cuando Vicente Fox, que él hace una liberación, desde mi punto de vista, extrema de la censura, no de la libertad de expresión. Esa existe en la Constitución desde 1917. ¿No, doctor? Una cosa es que exista. De acuerdo. Pero lo que quiero decir es que lo que libera no es que hace una apertura de la libertad de expresión, censura, es que hace una liberación de la censura. Deja de censurar. Y hay muchos debates al respecto de si fue oportuno abrirla así de zapotazo, porque no fue un cañonazo y órale, jálenle. Se burlaron de él, de sus botas, lo atacaron. Y a partir de ese momento, de sus sábanas, claro, encontraron. Hay dos partes. Hay un asunto de crítica, si quieres, satírica, seria, documentada, argumentada o inventada, pero crítica al respecto del gobierno en turno, ¿no? Siempre ha existido en todo el mundo. Y hay otra parte que es la parte del ataque, ¿no? O sea, la crítica y otra cosa es el ataque que personal. No, o el ataque, si quieres, personal o colectivo, pero al respecto de propaganda, ¿no? De propaganda política, de utilización de los medios de comunicación escondida para crear opinión libertad, pública, ¿no? Claro. Y es ahí donde está la cosa, ¿no? Donde vienen hoy, intervienen hoy las redes sociales más, que es un poco más extenso el alcance que tienen antes las personas, como dices, pues nomás estaba el Canal 2, yo creo que el 5, el 9. Todos los medios de comunicación masiva eran controlados. Todos. Absolutamente todos, ¿no? Sí, pues estaba Bueno, las frecuencias de televisión. comunicación de radio y televisión siguen siendo propiedad del Estado. Sí, son claro. concesionadas. Pero los negocios son particulares. No era así con Imevisión y con que era el canal del Estado, ¿no? Hoy creo que queda el canal 11, ¿no? Pero siguen ellos, desde mi punto de vista, controlando los medios de comunicación. Hay varios medios de comunicación. Y luego también he sabido que ha habido mucho chantaje en eso, ¿no? Te tiro, entonces te dejo de tirar cuando me das. Entonces ya la noticia como la aligero y ya la desvanezco después. Pero eso ha pasado mucho, el chantaje a base de estarte tirando hasta tener un beneficio, ¿no? Sí, mira, está documentado. Incluso obviamente la película es ficción, ¿verdad? La película esta de la dictadura perfecta se refiere en términos de ficción a lo que sí está documentado en términos de que hay extorsión. El medio de comunicación te ofrece la posibilidad de una imagen pulcra, brillante de ti mismo, o el otro lado de la moneda, o compras uno o te arriesgas a que el otro sea divulgado, ¿no? Que eso solo se permitió cuando vino esta transición. Antes no. Antes oye, te vengo a decir. No, tú no me vienes a decir pero mira, nada más. yo te creo digo que siempre hubo, pero a lo mejor no vas a criticar al fuertote, pero al que se deja y no tiene tanto apoyo, pues a ese sí.
así lo voy a Pero- criticar, o instituciones, Sí, porque no sí, solamente sí había. es la parte del poder fuerte, hay muchas instituciones que eran criticadas. que eran ¿no? criticadas, Sí, y entonces ahí Porque El era como presidente, inmaculado era el presidente y el y el partido. gabinete. Y el partido. Y el gabinete del partido. Sí, O sea, como las que eran cúpulas eran inmaculados, intocables. ¿no? Eran casi Abajo sí podía haber Secretarías. No, recuerdos. pero, y entrando al punto donde nos acercaremos a debatir más, es también lo que se criticaba mucho, lo que se ha criticado mucho son las políticas públicas, los ejercicios del poder, no tanto las personas. Las personas, eso siempre ha habido los que hacen las caricaturas, los moneros, lo tal. Aquí- Siempre le puedes criticar si aquí está viejito, entramos- si está canoso, pero más bien el tema de los modelos y de las Claro. políticas públicas. Que esa sería la crítica interesante o la crítica más útil, ¿no? Cuando tú realmente te pones en una crítica, que eras toda esa apertura, que creo que desde el 2000 empezó a mejorar todo eso, para no caer en una crítica meramente de percepciones, ¿no? Yo pienso, o me cae gordo, entonces esto hago. O sea, cuando tú criticas el programa, lo haces con fundamento y con bases y con una investigación. Esa crítica creo que es la que permite un crecimiento en todos los ámbitos. Pero cuando solamente es una crítica porque me cae mal o porque ahora pasamos a la otra parte, no hay censura, pero también hay lo que llaman chayote de parte del privado para irle a tirar cosa rara, porque antes no pasaba eso, ¿eh? ¿Cómo? O sea, ahora el privado le puede pagar a un periodista o a un medio para que ataque a determinado personaje. Un político contra otro político. Un político contra o un político, empresario ¿no? contra un político. No, bueno, o pues un es que político antes- contra un Pero empresario. es que antes la disciplina de esta dictadura perfecta no lo necesitaba. Claro. Ahora hay alternancia y ahora hay partidos en pugna. Antes no había partidos Sí. en pugna. La Por verdad eso es que se era da una un broma. fenómeno que no se había visto en aquel tiempo. ¿no? El contrapeso natural fue Acción Nacional y lo logró. Esa es la verdad. Sí. Y hoy yo creo que los medios de comunicación, lejos de ser un contrapeso, ¿no? Se están convirtiendo en su mayoría en lo mismo. Yo creo que estamos que es ahí donde abriremos el debate, yo creo que estamos en un franco camino a regresar un poco a este tema de censura, a un tema de señalamiento desde el poder. El poder tiene que, desde mi punto de vista, tiene que aguantar, porque estás ahí, tienes que aguantar que te critiquen eso, y esto ha pasado además desde el 2000. Yo estoy de acuerdo con ustedes que eso no pasaba antes, pero en este país ha pasado, en esta incipiente democracia, desde el año 2000, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, vamos a hablar de esta administración, que en esta administración la censura se ha incrementado? Yo creo o sea, que tu punto de vista. Yo creo que sí. Yo creo que en todas las administraciones que hablo desde estos 18 años pasados ha habido, ¿no? Está el caso de Aristegui, por ejemplo, que fue en la administración de Peña Nieto, ¿no? Está el caso, pues creo que de la misma Aristegui con Felipe Calderón, creo que hubo ese también. rollo, ¿no? Con Felipe Calderón hay muchos periodistas que ya no volvieron a salir. porque Exacto, fueron censurados. Fox, creo que también, o sea, yo sigo pensando que existe, pero hoy creo que a mí lo que no me gusta que sucede actualmente es el señalamiento, ¿no? Digo, creo que es igual de malo que censurarlos y entiendo. cepillarlos y exiliarlos. O sea, el poder señalarlos, ¿no? Sí, Señalarlos expresamente, sí. concretamente lo que pasó hace unos días en la mañanera, señalando un caso de lo que estamos hablando, ¿no? La forma da lo mismo, un montaje, lo que sea, pero se trataba de pegar o de atacar, o más bien de ensalzar una De institución, ensalzar una ¿no? administración. Claramente faltando a esta ética que tú dices, de apegarse y ser leales a los hechos, ser leales a la verdad, ¿no? Yo también creo que la figura del periodista se desvirtúa en tales casos, ¿no? Pero yo creo que el poder en turno, el Estado famoso, tiene mucho que ver hoy en eso, ¿no? Hoy se paga mucho dinero a medios, algunos medios. Claramente esos medios hablarán bien del presidente, ¿no? Los que no sean pagados o los que no reciban ese pago, pues si no quieren o obedecen a otros poderes, que es lo que tú acabas de decir, a otros particulares, pues hablarán en contra, ¿sabes? Entonces, lo que yo quiero decir es que tampoco depende de la ciudadanía ni del conocimiento de la ciudadanía elegir una buena opción, tener una buena opinión, ¿no? ¿Fue verdad o fue mentira? ¿Qué opinas? ¿Te cae bien Loreto o te cae mal? ¿Te cae bien Broso o pues, yo lo que creo, hay un libro buenísimo que se lo recomiendo que se llama Comunicación y Poder, de Manuel Castells. Y habla un poco del poder, de que el poder no existe, sino se ejerce. Que siempre que hay poder hay resistencia, ¿no? Entonces, en estos duelos de poder y resistir, lo que siempre dicen ustedes, y en eso estoy de acuerdo, pues el dinero
es lo que nos puede a nosotros, como sociedad, crear una opinión, que es lo que a mí me aterra, ¿no? O sea, El dinero y el poder, los dos. el dinero y el poder, pero nos están creando opiniones, es decir, nos están manipulando de tal manera los medios de comunicación y lo que vemos y los programas que vemos, te manipulan de tal manera que tu opinión, esa que tú dices hace rato, pues ya es la que escuchaste, la Claro, que más la te que se te latió. determinó. Si te cae bien Broso, dices, Broso tiene razón. Y ves esos programas porque coinciden con. ¿Tú a lo quién que- ves? Yo veo a Broso. Yo nunca voy a ver a Hernán Gómez. ¿Por qué? Porque dice puras burradas y que el presidente es un científico, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez más estamos siendo como sociedad manipulados, ¿no? Y ahí vamos, güey, y Twitter, además, Facebook. Vean la pirinola, por favor. Bueno, este es un buen ejercicio. A ver. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Ahí te va el asunto este de Loret y el PEC. A ver. Yo tengo en el peor de los conceptos a Carlos Loret de Mola, en el peor de los conceptos. Ok. Pero, en el caso específico del enfrentamiento entre el presidente y un comunicador, coincido contigo en el sentido de que él no debería referirse a él en lo específico. Es cierto que Carlos Loret de Mola debería estar en la cárcel por lo que hizo en esa ocasión. A ese grado llega. Él mismo lo ha declarado, lo ha reconocido. Si no está en la cárcel, tampoco me importa. No, o sea, no es un asunto de que yo esté pidiendo que lo metan en la cárcel. No, estoy señalando que él tiene su responsabilidad. Está muy bien. Ahora, respecto de lo que el presidente hace, tampoco lo apruebo. Porque la responsabilidad del señor, bueno, pues que se vaya por las instituciones. ¿Tú por qué te metes a descalificar a la fuente de un argumento? El señor está planteando un argumento, confronta el argumento, no al emisor del argumento. Si ese señor no debiera emitir el argumento porque debería estar en otro... Incluso si estuviera en la cárcel podrías emitir el mismo argumento y tú deberías intentar derrumbar su argumento, no atacarlo a él. En ese sentido coincido perfectamente. El presidente, si se quiere enfrentar... ¿no? Claro, si se quiere enfrentar a ese argumento debería decir, tú no tienes razón respecto de esto por estas razones. Independientemente de que él tenga otro asunto, ¿no? Ahora, si él quiere que las instituciones como titular del Ejecutivo lo persigan, bueno, pues ve y persíguelo. Ejerce las facultades que la ley te dé. No vengas a mediatizar un asunto que es estrictamente jurídico, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo. Ahora, ¿Qué opinas de lo que hace? Olvídate lo del montaje, ¿no? Ujú. Pero de lo que hace Loret y Broso ok, todos los días. ahí va sobre eso. Yo que he seguido la trayectoria, señores, porque es inevitable, o sea, ¿cómo evitas la existencia de Carlos Loret en la vida pública de México? Pues es imposible. ¿Por qué querrías evitarla? No, o sea, digo, No que lo siga. se No- refiere a no que lo sigo, pero aunque no seguirlo, los O sea, es quisiera inevitable seguir saber fan. quién es, eso Ajá. dices. claro, Aunque a no eso lo es a que me sigan, no. refiero, Y escucharlo, leer aunque ni algo te de él, interese ¿no? la política, en algún momento sabes quiénes son, ¿no? Bueno, yo siguiendo la trayectoria de los dos, creo que son este tipo de periodistas que, estando en una posición que ellos saben que deben ejercer bajo un código ético, lo rompen frecuentemente. Yo no puedo decir por qué. Pero sí sé que ese tipo de afirmaciones y expresiones tendenciosas lo hacen frecuentemente. Pero, ¿qué expresiones tendencias? Decir que el Intimidad. presidente dice mentiras, por ejemplo. ¿O qué? No, o sea, Sí, en todas son particular, tendenciosas. A mí, la Y las verdad. del otro en lado particular, también para acá. a ver, Espérate, sí, pero no estamos hablando del otro lado, El estamos otro hablando lado, de sí. este. Bueno, si vamos de aquí para allá. Vamos de acá para acá. Exactamente. A mí la verdad es que yo sé que habrá muchos que les guste Loret y Broso. A mí se me hacen divertidos los primeros 3 minutos cuando se saludan, hermano, no sé qué, y hacen su show. Pero la verdad, se cuelgan del presidente para sacar ninguna noticia, no es noticia, o noticia con fundamento un poco más estudiada para dar un argumento. Es simplemente descalificación y como merolico. El presidente hizo esto, y prometió. Espérate. O sea, ¿por qué todo lo sacas Sí, de contexto? pero su análisis es chafita, ¿no? vago, Está bien, es- pero es justo de lo que se completamente- trata este debate es. Pero tiene su libertad de. Exacto. Ah, sí, Ese es Pero, el punto. pero Es- yo no te dije que esté. Pero no, ni yo te estoy diciendo que no. Que Pero no a lo mí me pueda parece hacer. que esa libertad está seriamente atentada
Ujú. Cuando te señalan en público y te dicen y te sacan un trapito de 16 años antes, ¿para qué? Para descalificar, para demostrar. Sí, ya lo Entonces, el dijimos. otro tampoco tiene Pero no le ningún pasa argumento. nada al señor, ¿eh? Porque el otro también te voy a decir una cosa, también se cuelga de ellos para decir algo. Claro. Probablemente sí. Se utilizan. Pero mira, no hay censura ahí. Es no hay más, censura hay ahí, Moreno. quien el otro día me decía, Pero yo, mira, yo no tú- espero no creerlo, pero hay quien me decía siempre, y hay una frase ahí, siempre el que tiene el poder escoge a su adversario, ¿no? Entonces, a lo mejor hasta Claro. están elegidos. Ya sabes, yo a donde voy, el debate que quiero... Bueno, el chusco es ver si te cae bien o no, ya lo dijiste tú muy claro, pero yo creo que es más bien el tema de lo que tú acabas de decir. O sea, pues, si lo aguantas 3 minutos, le cambias. Pero, Y ves a otro espérate, güey. pero tú acabas de decir algo. Estamos manipulados por una información que es así. Es hablar como merolicos todo el tiempo y cero tener un concepto de algo. Y eso es de ambos bandos, de ¿eh? nada. Sí, De ambos pero, bandos. mira, Bueno, pues sí, empieza por el probablemente. Sí, Pero en te serio, voy a decir hermano. una cosa. Si quieres Por hablar ambos, de merolicos, hermano, bueno. Pero espérate. Con todo lo que me digas, veo un poco más información en lo que se publica en las mañanas. Porque probablemente muchas cosas se avienta su speech de historia y lo que tú quieras. Hablan de las vacunas. Y ahí traen a fulanito y le dicen, a ver, ¿cómo van a llegar? ¿Cómo van a hacer? Y ahí va el Ebrard, y ahí va el del ejército, y ahora habla tú de Y en de todo economía, caso, ¿qué hay más? y es un ahora habla ejercicio tú también de libertad de to- expresión, y, ¿no? que, Sí. y que dentro de todo está comunicando. Está bien, puede ser bueno o puede ser malo, pero tú hablabas exacta de la parte de Loret y de los medios tradicionales. Hay otros medios que creo que hacen una mejor crítica al presidente y también pueden decir, hay ciertas cosas que van bien o mal. Y también lo señalan y dicen que es lo No, mismo. claro, No, por eso. claro. Pero Cualquiera es que no hable bien pero de es una eso. A ver, crítica ahora ahora dame mayor tu es una- opinión. te voy a decir una espera, cosa. espera. No, 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 Dame tu política, opinión, ¿no? dame tu opinión ahora de los que hablan igual, pero a favor y bien del presidente. Es lo ¿Qué mismo, opinas de igual de Ackerman, mal. que dice que el presidente es un científico, por ejemplo? Igual de Yo mal. creo que también está exagerado. Está mal. Yo creo que perder la objetividad, Sí, en estoy ese de caso, acuerdo. creo que incluso desvirtúa la propia figura del periodista. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, yo sí, lo sí. que creo es que en aras de esta libertad de expresión, cada quien puede decir lo que quiera. Yo Desde luego. Yo donde quiero decir este rollo es cómo le hacemos para que la gente vea menos ese tipo de cosas. Ahora, yo te voy a decir una cosa. A mí me sorprende y de verdad lo digo. No quiero hablar de nadie en particular. Tengo muchos amigos que lo hacen en las redes sociales. La crítica a la figura presidencial tan soez, la verdad. Es por pura el animosidad. cacas. Animadversión. Y yo no veo que. Esta crítica a mí- no permíteme está más un exaltada segundo. porque se ve más, porque hay más medios de Sí, comunicación. seguramente. no, sí. no hablaríamos igual de los otros presidentes. Pero sabes que lo No, yo creo que pones, menos, ¿eh? lo estampas por A escrito. Peña Nieto no le fue muy bien, Héctor. No, sí. Yo no te digo que le haya ido bien o mal. Lo que pasa es que la parte vulgar, la parte de nosotros mismos, por ejemplo, a mí decir el cacas me cae tan mal. Porque Bueno, simplemente Está bien, pero yo reconozco, pero en la manera de cómo hacemos información todos los ciudadanos, es una manera También de ver tu educación. también, ¿no? como dices, bueno, O sea, si te ¿Por qué no? estás, No si te entiendo. estás queriendo referir a que nuestra sociedad es poco civilizada, tienes toda la razón. Y no es de ahora, eso está bien. no es de ahora y no es con pero, este pero cuate. hay un asunto. Hay libertad de expresión que le pueden decir como quieran, hermano. En ese momento te dan la oportunidad de tú calificarlos como quieras. Claro. Pero en términos de libertad, ellos que le digan como quieran y que cada quien asuma la responsabilidad de lo que dice. déjame decir saludos, ahora sí estoy de acuerdo con el doctor, vaya. No, a ver si no nos yo regaña quería- señora yo quería Naya. hacer por un estar echando comentario. una cervecita. Pero no son caguamas. Sí son caguamas. ¿Quién sabe? Son latones. Ahí nomás nos gastamos la mitad de los 2000. No, a lo que decían, el ejercicio que hizo el presidente, que para mí fue excesivo, lo del dedicarle una mañanera completa al montaje. Sí, no. Que Loret de Mola dice, yo no sabía, pues yo no sé, y no lo sacas, ¿no? A lo mejor lo pudo haber atacado de otra manera, no atacado, Confrontado los argumentos, eso es lo que debió haber hecho. Claro. haber hablado 15 minutos de que existen montajes, pero más bien hablando del montaje que hizo García Luna. Claro, ¿No? Deja fuera al periodista. correcto. Deja fuera al periodista.
Ya la autoridad se encargará. Porque evidentemente estaba pagado para hacer eso. Sí, seguramente Claro. sabía. Y ni siquiera él, yo creo que la empresa Claro, y su jefe la le dijo, empresa. ve y hazle ese show. Claro, y sabía el reportero y la de producción Todo. que trabaja en el gobierno federal. Ese es muy buen o sea, punto. Ese se le entonces- investigaría. Oye, estamos buscando cómo metemos al bote al güey que pagó por hacer ese montaje. Órale, señor presidente, sí. Pues, o No, no. y Una está cosa- involucrado también las instituciones. Exacto, y todo. ¿no? Una cosa es Y entonces No, se y- legitima que hable mal. Criticar- Claro, de la le quieres corrupción. pegar de veras, le sacas el expediente. Claro. Miren, estas son las investigaciones de ese A mí también me asuntito. parece un error mediático. Me parece mediático un uso de por- los medios y usar equivocado. al periodista. En ese caso lo de Mola, ¿no? Porque lo hace con ese fin, a final de cuentas. Lo puedes hacer y hablar de que sí, hicieron montajes en el sexenio de Felipe Calderón, con García Luna. Estás atacando a la institución o al gobierno anterior. Deja fuera al periodista. Y si tiene una responsabilidad, podría estar a la fiscalía o lo que sea que No, tenga. o Impulsa puede la decir una investigación. vez, yo a este cuate no le creo, porque una vez hizo un montaje. Y te sigues con Y lo ya que te sigue. sigues con lo que sigue, ¿no? ¿No? Yo también creo que. Pero es cada demasiada quien energía. crea lo que quiera y punto y tan tan. Yo Y lo te que la digo avientas, es, ¿no? la verdad es que yo, o sea, no es que yo sí encuentre argumento y tú no. Yo creo que los dos somos suficientemente abusados como para ver lo que sí queremos y entender quién de repente nos quiere decir o una mentira o algo de plano que tú dices. A ver, vamos a regresar a los distintos papeles de la gente que se dedica constantemente a comunicar. A ver, una cosa es reportar. Ahí tú buscas señalar lo que ocurrió. Sí. Con toda la evidencia que puedes. Esto es lo que ocurrió, señores. No meto mi opinión. O sea, yo les presento lo que según mi investigación ocurrió. Eso no quiere decir ni siquiera que tú tengas que ser absolutamente objetivo, no, pero tienes la pretensión. Claro. Dicen, aquí hay esta evidencia. Ok. Ujú. ¿Qué es lo que pretendía, por ejemplo, los reportajes? Ese es un informador, digamos. Sí, digamos. La es un mayoría de reportero. los noticieros tratan. Digamos que Ándale, así noticiero, nace el ¿no? periodismo, así nace el periodismo y esta es la esencia del periodismo. Luego está el analista. El analista, Un feeling, ¿no? no. El analista también tiene la La obligación obligación. no de ser objetivo, pero sí cuando menos señalar su postura. Es decir, miren, desde esta posición Ese voy a tendría analizar que ser esto. más objetivo, ¿no? ¿Mande? Ese tendría que ser Buscar más la objetividad. Buscar la objetividad. Pero lo que pasa es que aquí Bueno, hay un no, asunto. No, aquí pues hay que- un asunto. no, el analista va a ir- El analista lo que hace es decir, desde esta perspectiva, primero te señala la perspectiva, o sin decírtela, está implícita. Dice, desde esta perspectiva esto. Y su- sí hizo un su análisis ideología, su- y incluso él puede decir, ahora, esto desde esta perspectiva, que yo coincido con ella. O no coincido con Ok. ella. Ajá, ok. Tercero, opinión, que es donde decíamos, Ahí es estás donde ya libre, valió mano. madre. Ya estás libre, pero tienes responsabilidad jurídica. Ok, aviéntate y dile cacas y dile que es un pendejo y haz de cuenta como hemos visto a Ferriz de Con y a Loret de Mola Papá y a todo que se descosen con se adjetivos y con... Groserías, etc. No hay problema, dale, pero tienes una responsabilidad. Estoy de acuerdo. Ujú. Ahora, viene un último asunto que fue súper polémico y no se entró al fondo del asunto, que a mí me gustaría que lo refiriéramos aquí. La censura de redes sociales a mucha gente, pero muy específicamente a Donald Trump. Donald Trump, cuando se dan los eventos de, por ejemplo, el Capitolio, y que le está usando a las masas Y la elección, cuando él dice que fue fraude, entonces lo censuran, ¿no? Exacto. Lo cepilló Twitter. Lo Twitter cepilló y las Twitter cadenas y de otras. televisión lo Ah, no, y cortaron otras. la Lo que pasa es transmisión. que otras, los Las- más chavos las conocen. No nos sabemos los nombres, pero sí existen. Pero el chiste es que lo Instagram. cepillaron. Ahí vas, ¿no? A ver, Sí, échale. claro. Ese debate está bueno. ¿Tú qué opinas, Charlie? Hablando en el caso específico de Twitter, sí, tú sí sabes qué es eso de Twitter, ¿verdad? Sí, he oído hablar. La palomita, ¿no? Mira, yo no creo que puedas en una plataforma como estas sentarte o ponerte a escribir lo que tú creas, aunque sean falsos o con tal de asusar a la gente para alguna cuestión. Creo que sí habrá hasta ciertos ¿Límites? límites. Yo creo que tú puedes hacer lo que tú quieras Espérame, dentro de las pero reglas te- específicas de... No, y aunque no estés dentro de las reglas, porque y aunque tú no estés respondes, dentro de las reglas, Ahora, Entonces, la cuestión ¿por de- qué criticas la- ahorita al presidente actual cuando él señala? porque el presidente es el Pero- poder pero- del funcionario. Estado, pero estamos es una hablando precisamente de lo- institución. No, Twitter es una empresa privada. Estamos hablando de lo que hizo Trump en Twitter. No, Twitter se lo hizo a Trump. No, Twitter no. se lo sí, hizo a sí, Trump. pero lo censuraron
porque él traía un discurso específico. Pero no estaba atacando a nadie en específico, él estaba usando y generando violencia, Pero incitando. no a la- es- No, específico, la censura pero- principal la hacen después de las elecciones que él dice que es fraude electoral. Y ahí lo censuran en todos lados. Cuando él habla de fraude electoral. Pero ahí censuran el discurso. Cuando viene lo del Capitolio, Bueno. lo eliminan. él como su usuario. como usuario. Pero a ver, vamos ahí, vamos a hacer sí, ese sí, debate. te digo. O sea, ¿a ti te parece equivocado de parte de Twitter haberlo? Es que tiene razón, Héctor, son dos debates. Si Trump estuvo, digamos, en lo correcto, ¿Y yo si- opino y si las rápidamente redes? que en aras de una absoluta, de un uso ¿Libertad? absoluto de la libertad personal, Está mal puedes censurar. poner lo que tú quieras. Ok, ahora, Yo creo. sí, bajo ese principio, si una persona que tiene tanto poder o tanto influencia como en ese momento el presidente va a provocar algo dañino para el país, dañino, una ¿Y a juicio de revuelta, etcétera. Entonces, Sí, esa es una buena pregunta. son cosas que es difícil Desde- ponerlas dañino en desde una, qué perspectiva. en una balanza, ¿no? Está difícil juzgarlo, sí, pero, a ver, Nos tendremos que ir al principio. Si la libertad de expresión es para todos, incluso siendo presidente, puedes decir lo que sea. pero la libertad de expresión Ahora, tiene, debe de tiene estar responsabilidades, acotada. que son las que habla Daniel. Exactamente. Tiene responsabilidades claras y en la ley está Entonces, clarísimo. probablemente si De hecho, dentro de la ley. en la libertad de expresión lo leí, nada más no puedes hablar de la vida privada de alguien, ¿verdad? Creo que eso es punitivo, ¿no? Hay ciertos aspectos Lo que no hacen te todos. puedes pasar. Puedes hablar de la vida Lo privada hacen de, todo el un tiempo. de una persona pública, eso sí. Ok. Siempre y Pero cuando a ver, ese aspecto afecte el Ahí asunto iríamos público. primero al debate de la ética, de si como sociedad tú estás bien en incitar y tal. Yo sigo pensando que en uso estricto de la libertad, tú puedes poner lo que tú quieras. Ok. Ahora, hay reglas. En esta plataforma en particular mediática hay reglas. Sí, exactamente. Hay reglas. Puso lo No que puedes quiso, poner pero a la. encuerados, Exactamente. no puedes Lo poner vamos a censurar. temas de guerra, no puedes poner que no, temas de violencia. Sale. Si brincas las reglas. Y entonces el debate fue por qué la red esta de Twitter, por qué la plataforma se sentía con el derecho de coartar la libertad de expresión. Porque seguramente violó las reglas que ya estaban. No, exacto, no me parece a mí que sea censura. A mí no me lo parece. A mí me parece que es Se rompió un uso el- legítimo de las reglas específicas de una plataforma privada, dirigida por privados, a la que tú te metes voluntariamente. Y que dentro de de que a pesar de que sea privado, se debe ajustar a una legislación. Sí, señor, punto. Ahora, entraremos a otro debate seguramente de cómo deberían de regularse y legislarse las redes sociales, que es un tema donde la tecnología agarró desprevenido a todos los juristas del mundo, ¿no? Yo creo que se está trabajando mucho en eso, pero lo que yo quiero decir es que esta plataforma privada, a mí me parece que solamente ejerció su derecho de admisión, cara. Bueno, Probablemente. Ahí no les va. sabemos si también lo estaba ahí manipulando. les va para otro que nos grupo de subamos poder. un escaloncito. Ahí les va para que nos subamos un escaloncito. Al principio, yo pensaba que ninguna plataforma, pública o privada, debía censurar el discurso de nadie. ¿Por qué? Porque a todos se nos debe asumir como adultos responsables del discurso que estás ejerciendo. Incluso siendo funcionario público. No, se nos Espérame. debe de asumir. Espera. Pues claro, asumo que tú eres un adulto responsable y vas a responder de las consecuencias de tu discurso. Un poco No, así. papi, pero sí, si tú vas a un balneario y dices, no te puedes aventar clavados, no, pues sí puedes asumir lo que quieras, pero tú pones ciertas reglas, restricciones y hasta recomendaciones. Está bien, pero a ver, pensemos. El Estado... No te pongas un traje de baño también tan folclórico. Exactamente, A ver, huechones, ¿no? A ver, el Estado te concede el uso de una frecuencia radiofónica. Eres un privado que esté ejerciendo un permiso. Lo mismo sucede con las redes sociales. No. Si te quitan el permiso, no va a tu red social, ¿eh? Caput. Tú ahorita nosotros no le hemos pedido permiso a nadie. Ups. O sea, lo que quiero decir No, es, pero él se refiere- nos vamos a nosotros donde nos expongamos, tenemos que No, pero cubrir dice- ciertas es reglas como el de dueño de la plataforma. El dueño de social. la plataforma. La plataforma. El dueño de la plataforma, pero no son concesiones de ningún tipo No, pero tienes- de frecuencia como el radio y como No, la pero sí, televisión. sí debe de pagar algo o debe de estar en una legislación Claro. que los usuarios puedan entrar a esa plataforma y puedan
Lo comunicarse. que yo acabo de decir, esto les tomó por sorpresa a todas las Seguramente la Bueno, legislación vamos a lo iba que dice- Tienes más razón, despacio, tienes en eso razón, estoy de acuerdo. parcialmente, porque hay estados que sí lo tienen regulado, otros que no. En el caso de Estados Unidos tienen mucha libertad porque la realpolitik es que el Estado ejerce mucho control sobre ellas, aunque no haya legislación. Pero vamos a lo que les digo del escaloncito para arriba. Resulta que hay tratados internacionales firmados por la gran mayoría de los estados, es más, es excepcional el estado que no lo tiene firmado. China. Bueno, sí, No sé si en Sabe. específico China, no sé. Pero la mayoría de los estados tienen firmado que está prohibido, escuchen esto, tratados internacionales, es decir, si el estado lo firmó, es su constitución, o sea, es parte de su constitución. Está prohibido divulgar discursos de odio racial, de noticias falsas que puedan tener repercusión política, cívica y demás características que tenía el discurso de Trump y que puede tener, por ejemplo, está prohibido el discurso nacional socialista, está prohibido el racismo, está prohibido Es lo que la estábamos discriminación, hablando. está prohibido toda esa serie de recursos por tu constitución. Claro. Ajá. Ahora, esas redes sociales, con base en esos tratados internacionales, dicen, mis reglas están apegadas a esos tratados, claro. por lo tanto, no puedo permitir que tú divulgues todo este... ¿Y así se defendieron legalmente? No. Es lo que te decía, las plataformas deben de estar en una legislación. O es claro que probablemente se hayan tardado las legislaciones, pero ya no. Ya, no. Ahora, hay no una se frase en despe- derecho que dice que la ley siempre llega tarde hasta... Claro, le llaman... El búho de Minerva despierta siempre después del amanecer, o sea, siempre llega tarde. Ahora, Que una esquina de Minerva, pero suena bonito. bueno, ese es el asunto, que la ley siempre es tardía respecto a la realidad. Sí, sí. Es Ahora, la diosa de la sabiduría. ahora más que nunca. Claro, ahora más que Hermano. nunca, pues olvídate, la tecnología va muy por delante de la reacción jurídica. Bueno, las redes sociales no manejaron este argumento, no dijeron, hay tratados internacionales, no lo dijeron, pero yo les pregunto, ¿los abogados de ellos ¿lo sabrían? No le habrán dicho, no tienes problema, hombre, censúralo. Seguramente sí. Censúralo y así tenemos los argumentos, no Yo pasa creo que nada. sí, y aparte tenían pues ya salida, ¿no? Como que dicen, pues ya échalo, de todas maneras no hay fuerza. Ya que les vaya había a hecho tener, ¿no? ojitos. Sí, yo creo que tenemos Yo tenía que... una duda de lo que decía ahorita del presidente cuando habla de mañana, hacía esta réplica y eso. En aras de la total libertad de expresión, respetando estas cosas, es también un derecho del funcionario la réplica, ¿no? Sí, señor. El derecho Sí. a la réplica. Oye, Ok. decir lo que quiera. Entiendo que cuando tú señalas desde el poder tienes una fuerza, o sea, Sí, superior. claro. superior y aparte todos tus seguidores, bueno, pues es como ya echar en contra ¿no? No, y las instituciones, ¿no? Porque... Pero a eso, ver. eso, o sea, no está escrito en ningún lugar. Que el gobierno no pueda tener un ejercicio de réplica. Seguramente réplica, ¿no? hay alguna... Tal vez en lo la dejas más- legislación Ahora, hay ahora, cosas- Lo Charlie. dejas más en la cuestión de tal vez no debería o de una manera No, pero- muy pero sutil. ojo ahí, Así como ojo apelabas a la réplica de quien Pero lo hizo, se va aplicas te va a ajustar la legislación que dice Daniel. No puedes discriminar, Si no, por una puedes réplica, cuando sí te violentar, levantan no un puedes- falso. Pero te hablan además- y te dicen, oiga, esto. No, a ver, usted es un mentiroso porque aquí están los datos y aquí está esto. Ah, esto y eso lo sí, pero tú estás describiendo que está atacando los argumentos, no al individuo. No al Y individuo. acá sí se atacó al individuo, malamente. Sí, ¿no? totalmente. Señores, Yo vamos a también cerrar, creo vamos que a estoy- cerrar. que estoy de acuerdo. Porque vende más, ¿eh? Y porque hoy, No, pero- lastimosamente, el uso de los medios de comunicación es más bien una propaganda política. Y más en esos Absolutamente. tiempos. Eso es tristísimo. Incluso, nomás por último, en la entrevista no sé si la vieron, muy interesantísima, de Loret de Mola con Diego Fernández de Ceballos. Güey, perdón por la palabra, pero ¿La de güey? sí. Ah, échale. Dice Te perdonamos. en un lapso de minutos, más de 17 insultos al presidente. Ok, lo puedes insultar, está bien, está en su derecho, Sí. de poderlo decir. Pero no habría que elevar un poco o sea, No, pero no le puedes pedir, no le puedes pedir peras al olmo. Completamente. Claro O sea, que sí. elevar un Ah, es poco. un patán, hombre, incluso ¿cómo la le vas a pedir entrevista, peras al olmo? Incluso la entrevista, decir, yo siento que Loret de Mola queda mal entrevistando a una persona porque lo hacen a propósito. Dicen, es como el refresco, agítalo para que saque todo el gas. Queda mal, pero ¿qué Claro, tan mal vendió. puede quedar Loret? O sea, Sí. ¿qué Y lo tan que mal pasa es que puede quedar? vende las personas que les gusta el programa.
Pero viendo eso, digo, también ese tipo de periodismo, hacer este tipo de periodismo o de entrevistas. También tiene no muchos se me seguidores hacen- y tiene mucha Tiene gente muchos, que opina. y esas dos muchísimos. cosas. Claro, no, por eso. Pero no sería Sí. elevar un poquito más el debate. Ah, no, o la bueno, pues entrevista. eso es lo que estamos tratando de hacer. Sobre Claro, todo en los este que tipo son de los programa. comunicadores más fuertes, Exacto. ¿no? Tendrían que tener una responsabilidad cívica que no tienen ni unos ni otros, ¿eh? Sí. Seguramente la hay. Como Habemos dice Daniel, algunos, debe ¿eh? haber- Habemos Debe algunos. haber legislación. Yo lo que creo, tristemente de veras, que es por eso, porque nosotros queremos hacer un ejercicio de alguna manera diferente. Este asunto además es incipiente, pero es un intento bastante honesto. A nosotros el gobierno no nos da No nos patrocina nadie tampoco. A ver, ¿a qué hora? Lo que quiero decir es que ojalá que justamente esas fueran el tipo de conclusiones, ¿no? Hay que elevar el nivel de los debates, hay que elevar el nivel de los argumentos, hay que Sí, utilizar las redes. porque así como la clase política es un reflejo de nosotros mismos, también los medios de comunicación son un reflejo de nosotros Sí, señor, mismos. estoy de acuerdo. Hay que elevar el nivel de debate en Twitter, hay que elevar el nivel de... En la mesa de la en- comida. En la mesa de la En comida, todas pero también partes. hoy en las redes sociales, que es parte natural de la vida cotidiana. Algunos Hay no, mucho muy hígado, asiduos, mucho pero- hígado y poco cerebro. a Yo veces tuve en el las chance ahí de críticas, ¿no? contestarle a Viri Ríos, que la respeto y todo, pero me parece que su intento sigue polarizando. Entonces yo lo que y también ponía algo así, no se vuelvan los periodistas políticos, parte de las campañas Sí, políticas. uno Ya de los tenemos a grandes los problemas políticos. es que Para eso somos políticos. dejan para de eso ser estamos medios de políticos. comunicación y se Sean convierten en infórmenos, propagandistas. denos su análisis. Nosotros leeremos uno y otro. Yo por eso recomiendo. Y hay muchos libros que dicen que tienes que leer lo que no te gusta, ¿no? Claro. Claro. Por ejemplo, ellos Los contraargumentos siempre hay que leerlos. estos muchachos deberían de leer más del libre mercado y esas cosas, pero tienes que leer Todo más el de tiempo, todo el tienes tiempo. que leer más de lo que no te gusta para poder generar Todo el argumentos tiempo. poderosos. Hay que Yo ser cartesiano, hay que ser estoy un cartesiano. poco bromeando, pero lo que quiero decir es que ese es un buen ejercicio, leer análisis Los que tengan puntos de vista contraargumentos, por encontrados supuesto. y tomar tu propia decisión. Yo creo que hoy es un buen tiempo para que la era del conocimiento y el pensamiento crítico resurja Totalmente de y acuerdo. podamos de veras aportarle a la sociedad cosas distintas que no sean insultos, ataques. Y si no, eso coincido 100% contigo, porque lo único que encontrarás de regreso serán los mismos Será lo ataques. mismo. Claro. Así que muchachos, bonito programa, no nos peleamos tanto. Yo pensé que hoy iba a haber un poquito más de pleito. No vean películas de narcos, no vean también estos programas que no nos gustan mucho, pero vean La Pirinola, ese es un buen programa. Nos vemos la próxima semana, José Aldo, en 15 días, con otro buen tema. Tenemos por ahí invitados Denos para like, la próxima. mándenos mentadas de madre, aprobaciones, Comentarios, desaprobaciones. ¿Algún otro un programa que quieran que hagamos, que hablemos de algo? También. No los vamos a censurar en YouTube. Porque estamos a favor de la diversión. Adiós, Buenas adiós, noches gracias. a todos y gracias.
Mira, yo creo que cuando tú dices que hay una hegemonía de la comunicación, que es cuando el PRI posrevolucionario se consolida, digamos, hasta 1970, probablemente un poco más, es claro que es nula la libertad de expresión. O sea, sí hay, pero todo pasa. Simulada, ¿no? Todo pasa por la aprobación de las personas que están en el poder, ¿no? Y también, sí, sin yo saber decir exactamente que hay dinero por medio, pero eso es sabido, es realmente valores entendidos. Les dan negocio a cambio de que digas pues lo que yo quiero que digas. Mira, por ahí abre hay algún espacio de comunicación, ¿no? Para una pequeña solidificar crítica. lo que dices tú, el medio de comunicación más fuerte de esos tiempos, que era Televisa, con el Tigre Azcárraga a la cabeza, dice, nosotros somos un soldado del PRI, para acabar pronto. O sea, no hablemos de que necesitamos pruebas de que se le entregue recursos o apoyos, lo que tú quieras. Él mismo se manifiesta. Bueno, pero el punto era la censura respecto de alguien más, ¿no? Ellos tenían su propio medio, que era el medio más grande, en cochupo con el empresario más grande, y a partir de otorgarle privilegios que ya sabemos, entonces ese medio de comunicación dirá siempre lo que quiera oír el gobernante en turno, que ese turno duró 70 años, sin ninguna posibilidad de atacarlos o de picarles las costillas un poquito. Pero hubo quien. O le pican poquito, pero ¿no? hubo quien. Y había Moneros, ya había Héctor Lechuga, había este tipo, y son claramente censurados, expresamente censurados. Los meten a la cárcel. Héctor Lechuga dijo, a mí me habló Manuel Bartlett y me dijo, no vas a volver nunca jamás en el periodo de Miguel de la Madrid a salir. Y dice, me cepillaron 6 años. ¿No? Estoy hablando de un poco también de la sátira, que vamos a ir un poco al rato hacia allá. Para hay un caso igualmente paradigmático, probablemente más sonado, porque obviamente las dimensiones son distintas. Excelsior de Julio Scherer. Sí, de acuerdo. ¿No? O sea, caput es degollado la dirigencia de ese medio, ¿no? Y nace proceso. Claro, nace al proceso. respecto de cómo escucha, ¿no? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo que es en este periodo, cuando Vicente Fox, que él hace una liberación, desde mi punto de vista, extrema de la censura, no de la libertad de expresión. Esa existe en la Constitución desde 1917. ¿No, doctor? Pero una cosa es que exista. De acuerdo. Pero lo que quiero decir es que lo que libera no es que hace una apertura de la libertad de expresión, Censura, es que hace una liberación de la censura. O deja de censurar. Y hay tan muchos fuerte. debates al respecto de si fue oportuno abrirla así de zapotazo, porque no fue un cañonazo y órale, jálenle. Se burlaron de él, de sus botas, lo atacaron. Y a partir de ese momento, de sus sábanas, claro, encontraron. Hay dos partes. Hay bien un asunto de crítica, si quieres, satírica, seria, documentada, argumentada o inventada, pero crítica al respecto del gobierno en turno, ¿no? Siempre ha existido en todo el mundo. Y hay otra parte que es la parte del ataque, ¿no? O sea, la crítica y otra que es el ataque que personal. No, o el ataque, si quieres, personal o colectivo, pero al respecto de propaganda, ¿no? De propaganda política, de utilización de los medios de comunicación escondida para crear en opinión la pública, ¿no? Claro. Y es ahí donde está la cosa, ¿no? Donde vienen hoy, intervienen hoy las redes sociales más, que es un poco más extenso el alcance que tienen antes las personas, como dices, pues nomás estaba el Canal 2, yo creo que el 5, el 9. Todos los medios de comunicación masiva eran controlados. Todos. Absolutamente todos, ¿no? Sí, pues estaba el Bueno, las televisión, frecuencias de comunicación de radio y televisión siguen siendo propiedad del Estado. Sí, son claro. concesionadas. Pero los negocios son particulares. No era así con Imevisión y con que era el canal del Estado, ¿no? Hoy creo que queda el canal 11, ¿no? Canal 11. Pero siguen ellos, desde mi punto de vista, controlando los medios de comunicación. Hay También varios, los impuestos, ¿no? medios de comunicación. Y luego del también es Estado. sabido que ha habido mucho chantaje en eso, ¿no? Te tiro, entonces te dejo de tirar cuando me das. Entonces ya la noticia como la aligero y ya la desvanezco después. Pero eso ha pasado mucho. El chantaje a base de estarte tirando hasta tener un beneficio, ¿no? Sí, mira, está documentado, incluso obviamente la película es ficción, ¿verdad? La película esta de la dictadura perfecta. Ajá.
se refiere en términos de ficción a lo que sí está documentado en términos de que hay extorsión. El medio de comunicación Sí. te ofrece la posibilidad de una imagen pulcra, brillante de ti mismo, o el otro lado de la moneda, o compras uno, o te arriesgas a que el otro sea divulgado, ¿no? Que eso solo se permitió cuando vino esta transición. Antes no. Antes no, era, antes- oye, te vengo a decir. No, tú no me vienes a No, decir pero nada mira, más. yo te creo digo que yo. siempre hubo, pero a lo mejor no vas a criticar al fuertote, pero al que se deja y no tiene tanto apoyo, pues a ese sí. Así lo voy a Pero- criticar. O instituciones, Sí, porque no sí solamente había. es la parte del poder fuerte. Hay muchas instituciones que eran criticadas, eran ¿no? criticadas, Sí, y entonces ahí Lo vamos. que el era como presidente, inmaculado era el presidente, el presidente y el partido. gabinete. Y el partido. Y el gabinete del partido. Sí, o sea, como las que eran cúpulas eran inmaculados, intocables. ¿no? Eran casi Abajo inmaculados. sí podía haber rejuego. Secretaría. Hola, si te gustó el contenido de esta cápsula, visita nuestro canal de YouTube y ve el video completo. No te olvides de darle like y compartirlo.